Gloria al Señor. La palabra de Dios está nutrida de cosas muy interesantes y muy esenciales para nuestra vida como cristianos. Vemos que a través de la palabra observamos la voluntad de Dios, el deseo fervoroso del Señor. Y ese deseo fervoroso es que nosotros crezcamos espiritualmente y que no solamente crezcamos, sino que lleguemos a la madurez. Vemos que Dios da la encomienda, Dios da el mandato y le agrada que las personas, nosotros como sus hijos, seamos obedientes a Él. Vemos el caso, hermanos, que cuando Dios le dice a Moisés que enviara 2 espías para espiar, para inspeccionar la tierra prometida, la tierra del Canaán. La promesa de Dios estaba allí, pero les dijo a su pueblo, vayan y observen lo que les voy a dar a ustedes en esa promesa a sus padres. Dios cumple lo que promete, Dios jamás miente. Y observamos allí características muy importantes de las personas que iban a ir a observar esa tierra. Números capítulo 13, en el versículo 2, le da Dios la encomienda a Moisés y le dice, envía tú a hombres que reconozcan la tierra del Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno un príncipe de entre ellos. Y nos menciona la palabra en el versículo 21, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amán. Vemos aquí, hermanos, características muy indispensables como hijos e hijas de Dios, como siervos de Dios. Y tenemos que, para ser varones de fe, tenemos en la palabra que nos menciona, primeramente, que se sea obediente a lo que Dios mandata. Dios mandata, ¿verdad? Allí en ese momento les da la encomienda acerca de que ellos tenían que hacer ciertas labores de obediencia. Y bueno, vemos allí que dice que subieron a reconocer la tierra, pero se les había dicho claramente de qué manera, que observaran la tierra como era, de qué manera estaba la tierra distribuida, que observaran también al pueblo o las personas que habitaban allí, si ellos vivían en campamentos o vivían en ciudades fortificadas, si el pueblo que habitaba en ese lugar era débil o era fuerte o era numeroso. También que vieran si ellos vivían en campamentos, ciudades habitadas o plazas fortificadas, y también que observaran si la tierra era fértil o no era fértil. Y vemos otro requisito, ¿verdad?, en este mandato, esta encomienda que se le da a los que iban a observar la tierra, personas elegidas, personas idóneas, dice la Biblia, príncipes de su tribu, príncipes de su pueblo, personas indicadas, porque dice la Biblia que muchos serán muchos serán los llamados, perdón, y pocos los escogidos. Entonces vemos que hay personas selectas. Siempre Dios elige a las personas a las cuales Él quiere para su servicio, para esta labor que Dios encomienda. Y eran personas especiales. Hay ciertas características. Primero, que ellas fueran obedientes, que obedecieran el mandato que se les estaba encomendando, que fueran también guerreros de supervivencia. Un guerrero, porque de hecho ellos eran guerreros, los israelitas eran gente guerrera, gente adiestrada para la guerra, gente preparada, gente de valor. Observamos allí, el versículo 25 nos dice que fueron 40 días que estuvieron espiando la tierra. Imagínense la capacidad que tenía. La Biblia no nos dice, ¿verdad? No nos especifica, se infiere que llevaban su mercancía, llevaban alguna provisión especial, pero después que se acabara todo aquello, en 40 días, hermanos, ellos tenían que tener esos dotes de supervivencia, esos dones especiales. Sobre todo que tuvieran fe ante todo, ¿verdad? Vemos que 10 de los espías, solamente Caleb y Josué, son los que se mantuvieron firmes, pero los otros 10, ellos tuvieron temor, ellos tuvieron miedo, se fijaron en las cosas que observaron, se olvidaron de las promesas de Dios, se apartaron de la fe, el miedo se apoderó de ellos al ver aquellos gigantes,
Al no ver ellos una probabilidad, una posibilidad de poseer esa tierra, porque ellos decían, bueno, pues son ciudades fortificadas, son gente fortalecida en gran número, ahí hay gigantes. Entonces, cuando las cosas se salen de control, cuando empezamos a ver el exterior y no vemos al que está cerca de nosotros, nos olvidamos de esa promesa del Señor. Vemos entonces aquí que algo muy importante era eso, que esas personas que fueran a espiar la tierra tuvieran fe ante todo momento y todo tiempo, que no fueran mal influyentes. 10 de las personas que vienen a dar el informe ante el pueblo, ante Moisés, ellos empiezan a mal influenciar al pueblo, empiezan a ver lo negativo y empiezan a transmitirlo, y las cosas negativas parece ser que se empiezan a apoderar allí también de las personas. Siempre cuando hay alguien negativo, siempre va a haber alguien que va a estar débil, y esa persona débil va a empezar con la incredulidad, va a empezar también a titubear. Y así pasó con el pueblo de Israel. Ellos tuvieron miedo y empezaron a quejarse. Hubiéramos perecido en el desierto. Claro que después lo que ellos dicen en ese momento de perecer se cumple más adelante, lo que empiezan a confesar con su boca. Deseaban la muerte y así fue, porque después le vino el castigo divino por esa rebeldía y desobediencia y falta de fe, falta de unidad. Entonces, la característica es que no fueran mal influyentes. Y también, por último, que tuvieran firmeza en todo momento, en todo tiempo. La Biblia nos dice que Josué y Caleb, ellos se mantienen firmes ante esta situación. Y dice la Biblia, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, gloria al Señor, tierra buena. Ellos empiezan a ver lo bueno de ese viaje. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Leche y miel, que era allí un sinónimo, ¿verdad?, de abundancia, de bendición. Ese era un lema de los judíos, y por tanto dice, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros le comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Bendito sea el Señor. Qué importante también que nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, como siervos de Dios, no desmayemos. Dios les bendiga.